Alejandro. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues nos da mucho gusto encontrarnos nuevamente en este espacio, en el escenario Inclusión e Investigación Educativa. Y bueno, seguimos sumando aliados en este proyecto de investigación educativa Recrea. Ahora, pues damos los micrófonos al doctor Alejandro Uribe López con este tema y taller, evaluación formativa en la educación básica. Nos da mucho gusto que nos sigan mandando saludos por ahí. Vemos a las escuelas de Puerto Vallarta, bienvenidos, un gusto que nos estén acompañando, las primarias de turno vespertino, por supuesto, presentes, y qué mejor que ir cerrando estos ejercicios de la jornada de investigación y actualización para crear puentes con la comunidad educativa que con este taller tan interesante de evaluación formativa en educación básica. Bueno, antes de ceder el micrófono a Alejandro, me voy a tomar unos minutos para presentarlo oficialmente. Bienvenido, Alejandro, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, comparto un poco de su semblanza. Originario del estado de Jalisco, es licenciado en Educación y Desarrollo Institucional. Tiene la maestría en Gestión de la Educación Superior y un doctorado en Higher Education Management. Tiene la especialidad en análisis de datos para la toma de decisiones por el Tecnológico de Monterrey, una especialidad en gestión directiva por la Universidad Nacional Autónoma de México y la especialidad en liderazgo para el siglo XXI por la Universidad de los Andes. Con casi 15 años de trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo, ha colaborado en diferentes niveles de educación inicial hasta educación superior, como no formales y formales, así como en diversos proyectos de desarrollo social. En los últimos años se ha desempeñado en el área de la docencia, coordinación académica, tutoría, gestión de instituciones educativas, formación docente, tecnología educativa y generación de contenidos para proyectos editoriales. Actualmente colabora como asesor, capacitador e investigador en diversos temas pedagógicos, didácticos y de gestión tanto de manera independiente como en colaboración con empresas del ámbito editorial, educativo y empresarial. Y bueno, después de esta gran presentación, pues cedemos el micrófono al doctor Alejandro, bienvenido, y pues estamos atentos a sus comentarios en los chats. Todas las preguntas, dudas, inquietudes las retomaremos al final, al cierre de nuestra sesión. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un placer estar con los maestros de Jalisco por acá compartiendo este tema de evaluación formativa. Me gustaría comenzar primero con una pequeña anécdota, o más bien a platicarles un poquito mi experiencia de lo que a mí me pasó cuando trabajaba la parte de la evaluación, ¿no? Bueno, seguramente como a muchos docentes nos pasó cuando estábamos en la clase, en la normal o en la clase, en la licenciatura de educación, que fue mi caso, la evaluación la veíamos como algo tedioso, complicado. Los maestros de repente, pues bueno, a mí todavía me tocó como un esquema muy formal de evaluación, muy cuadriculado, y no fue una muy buena experiencia. Inclusive, curiosamente, cuando yo salí de la carrera, yo pensaba que la evaluación no tenía mucho que ver con los procesos de aprendizaje, ¿no? Fue muy curioso esto porque después estudió la maestría, me comienzo a preparar mucho más en la parte de la evaluación, y algo que pasa de manera muy, muy curiosa y muy interesante es que yo termino por percibir la evaluación, más bien me toca a mí dar clases de evaluación y entonces me toca a mí percibir la evaluación como algo así, formativo, comenzar a criticarla, comenzar a ver desde la manera que me dieron decir, híjole, creo que puede haber otras formas de pensarla y de replantearla. Desde esta postura me parece a mí muy interesante tomar este nuevo marco curricular y ver que la idea de la evaluación es pensarla como algo formativo, es decir, es algo que está orientado a la mejora continua. Esto contrasta de nuevo con los esquemas anteriores, ¿no? Con donde la evaluación pues es una forma de poder e inclusive psicológicamente puede ser una forma inclusive de crear traumas en los estudiantes por no lograr aprender determinado contenido, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfectamente que, por ejemplo, todavía a mí en bachillerato me reprobaron en la clase de arte porque no sabía dibujar, ¿no? Lo cual es muy significativo porque probablemente hayan coartado mi capacidad artística, por lo menos en el dibujo, en otras áreas a lo mejor no se coartó. Pero entonces, hablar de evaluación es bien significativo porque puede generar esto, ¿no? Puede generar experiencias donde el estudiante no perciba de verdad sus capacidades y no perciba cómo mejorar. Bueno, al ser un taller, pues la intención no será que yo todo el rato hable, sino de repente soltar un poco la pelota del lado de ustedes
para que ustedes también puedan construir y hacer algunas reflexiones junto conmigo, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo del taller? Bueno, me traje un objetivo muy sencillo porque el tiempo en realidad no nos permite hacer algo como muy grande, pero bueno, básicamente es aprender a diseñar un poco las evaluaciones formativas y poderlas adaptar de verdad a nuestra práctica docente, ¿sí? Para esto, pues bueno, yo voy a darles una introducción de lo que es propiamente la evaluación formativa. Vamos a generar 2 actividades prácticas muy sencillas. Vamos a dar un espacio de discusión grupal y vamos a hacer un cierre con algunas reflexiones de ustedes. Entonces, bueno, ese será nuestro caminar durante esta, pues ya ni siquiera hora, ¿no? Ya durante estos 47 minutos que nos quedan, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar primero de qué es la evaluación formativa. Primero es un proceso continuo de retroalimentación, ¿sí? O sea, es algo que buscamos. En este sentido, entendemos la evaluación como parte del proceso de aprendizaje. No es algo que está independientemente de la planeación o la implementación didáctica. Va de la mano. Y entonces, en todo el proceso, la intención de la evaluación formativa es que podamos ir generando canales de retroalimentación constante que permita explicarle al estudiante cómo mejorar su proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido es formativa porque pues todo el rato va acompañando. Se centra entonces en el concepto de desarrollo integral. Esto es bien importante, o sea, buscamos a final de cuentas desarrollar todas las áreas del estudiante, las humanas, las éticas, las sociales, las pedagógicas, las cognitivas, las artísticas, ¿no? Entonces, buscamos inclusive las deportivas, ¿no? Las nutricionales, o sea, buscamos que todo el ser humano integralmente se pueda desarrollar en este sentido. Eso permite, o eso a final de cuentas lo que busca es que también hagamos ajustes de manera personalizada, ¿sí? En ese sentido, lo que busca este tipo de evaluación también es ver las capacidades de cada estudiante, ver el nivel de aprendizaje con el que cuenta inicialmente, ver también sus barreras de aprendizaje y desde ahí generar estructuras adaptadas para cada uno. Con lo complicado que eso resulta, ¿verdad, profesores? Ya después en la práctica esto de adaptarnos a todas las barreras de aprendizaje que tenemos, pues es un gran reto, ¿sí? Tomando a Cruzado y Saldaña, él comenta que entonces la evaluación formativa se orienta hacia la mejora continua, no hacia la medición definitiva de los resultados. Por eso les ponía yo el ejemplo del arte, ¿no? O sea, probablemente si hubiera estado mi profesor mucho más enfocado a cómo puedo mejorar continuamente mi apreciación artística, mi aprendizaje estético, etcétera, hubiera sido para mí mucho más sencillo entender el valor del arte como tal, ¿no? Y en cambio, como el resultado fue no acreditado, o bueno, diciéndolo más fuerte, reprobado, probablemente generó en mí una aversión a este tipo de temas, ¿no? Entonces, desde ahí es lo que estamos buscando algo que se orienta más a la mejora del ser humano como tal, ¿sí? ¿Por qué implementarla? ¿Por qué vale la pena implementar este tipo de evaluación? ¿Por qué cambiar de un esquema de evaluación tradicional, centrado en la calificación, centrado en exámenes, a esta forma de evaluación? Bueno, primero, porque fomenta la mejora continua del proceso de aprendizaje. Eso lo hemos dicho, ¿no? O sea, el gran sentido de la evaluación no es la calificación, no es reportar una calificación, no es dar un resultado. El gran objetivo del proceso de evaluación es cómo le hago para que mi alumno aprenda mejor, ¿sí? Un segundo elemento, empoderar al estudiante, ¿sí? Sobre todo a través de la retroalimentación personalizada. Esto le permite al estudiante darse cuenta de en qué aspectos ha crecido, qué aspectos le faltaron por crecer y cómo puede remediar estos procesos que aún le falta por consolidar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues lo empodera, ¿no? Le da el poder de ser el propio gestor de su proceso de aprendizaje. Y por último, pues fomenta la autoevaluación y la reflexión crítica en los estudiantes, ¿sí? Es decir, permite que se evalúe, pero también que sea crítico con ese proceso, ¿no? O sea, no solamente decir, me fue bien, me fue mal, me fue regular, saqué un 5, saqué un 6, saqué un 7, sino también decir críticamente qué fue lo que pasó en ese proceso. Esto, a final de cuentas, los hace aprendices activos, los involucra activamente en todo este proceso. Algunos principios claves de la retroalimentación evaluativa, de la evaluación formativa. No me voy a meter en todos, digo, este listado la verdad es que es muy sencillo, habría muchos más, pero me parece que estos 3 son como los esenciales. Primero, la retroalimentación continua, ¿sí? Esto lo que busca es a final de cuentas que ajustemos el proceso de enseñanza en función del progreso que tiene cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, el gran fin es que el proceso educativo se ajuste a lo que de verdad cada estudiante requiere.
Entonces, desde ahí está pensada esta manera de trabajarla. El segundo elemento es la personalización, es decir, busca adaptar la evaluación a las necesidades individuales del estudiante. Como decíamos, está orientada a que, de acuerdo a las barreras de aprendizaje que tenga, o también si tenemos estudiantes con habilidades sobresalientes, esta evaluación tendrá que adaptarse a lo que cada uno quiere. En ese sentido, pudiéramos decir que inclusive es inclusiva, ¿no? O sea, tiene principios de ser inclusiva. Todo el mundo entra dentro de este paradigma y esta manera de entender la evaluación. Y por último, tiene dos elementos muy fuertes, la autoevaluación y la coevaluación, ¿sí? Es decir, la autoevaluación busca, a final de cuentas, fomentar una reflexión crítica, igual que la coevaluación, poder evaluar lo que mi compañero está haciendo genera que haya una reflexión crítica del proceso de aprendizaje, y también favorece que el aprendizaje sea autónomo, ¿sí? Que cada uno pueda, por medio de los instrumentos que vayamos a diseñar o trabajar desde esta evaluación formativa, pues generar un aprendizaje autónomo como tal, ¿sí? Ok, con esto me detengo, ¿no? O sea, me parece que estas ideas centrales son las más esenciales para poder tener un paradigma inicial de lo que es precisamente esta evaluación formativa. Entonces, vamos ahora a pasar a una actividad de práctica, ¿sí? Vamos a diseñar un instrumento de evaluación formativa. Vamos a hacer rápidamente este diseño de un instrumento que nos permita, pues, trabajar propiamente esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que yo les voy a pedir es que, bueno, y esto lo pueden hacer desde internet, pueden perfectamente meterse a los programas sintéticos, ¿no? de sus grados escolares y buscar alguna de las fases de la que ustedes estén dando clase. Y desde ahí, pues vamos a identificar un contenido y un PDA de nuestras clases recientes, ¿sí? Por aquí ahorita que les comparta yo pantalla, voy a ir haciendo el ejercicio junto con ustedes. Les voy a mostrar un contenido y un PDA para poder crear esta herramienta de evaluación. La segunda, haciendo uso de la tecnología, vamos a aprovecharnos para esta primera actividad de una herramienta digital, ¿sí? Ya sea que podamos utilizar ChatGPT o alguna otra. En mi caso, yo voy a utilizar a Perplexity, es muy parecida a ChatGPT, a lo mejor un poco menos popular. A mí me parece que tiene ventajas porque tiene una opción donde tú le puedes pedir que piense de forma mucho más académica, que es lo que ahorita vamos a hacer, y entonces por eso lo voy a trabajar. Entonces, desde ahí, vamos entonces a construir una rúbrica adaptada a ese PDA, ¿sí? Y por último, vamos a solicitarle que incluya criterios de evaluación que promuevan una retroalimentación continua, ¿sale? Eso es lo que le vamos a solicitar que haga a Perplexity, en este caso del ejemplo que yo les voy a dar. Entonces, muy bien, vamos a presentar entonces ahora. Voy a compartirles de nuevo pantalla, pero ahora desde dónde lo vamos a hacer, ¿sí? Voy a entrar aquí, espero nomás que ya se está viendo. Entonces voy a entrar aquí a Perplexity, ¿sí? Perplexity, pues bueno, ustedes se meten, aquí va a aparecer la pantalla es así, aquí le voy a dar clic a un nuevo hilo, ¿sí? Que es pues una nueva pregunta, una nueva instrucción que le voy a dar, y ahí le voy a dar algún contenido. En este caso yo voy a poner un contenido de la fase 5, voy a poner un contenido de sexto grado, ¿sí? El contenido que voy a poner es la narración de sucesos autobiográficos, ¿sí? Y voy a agregar un PDA. En este caso, voy a poner que que analiza distintos sucesos de su vida para elegir los más significativos y organizarlos de manera coherente en una narración. Voy a escoger yo este PDA. Entonces, como ustedes saben, la inteligencia artificial funciona en la medida que ustedes ponen prompt, es decir, que le dan un contexto específico a la IA para que desarrolle el trabajo de manera más adecuada. Entonces, yo le voy a pedir que asuma primero un rol de un docente de quinto grado de primaria, ¿sí? Entonces, asume el rol de un docente de quinto grado de primaria y por medio del contenido, y aquí ya se lo di, narración de sus autobiográficos y el PDA,
proceso de desarrollo y aprendizaje, analiza distintos sucesos de su vida para elegir los más significativos y organizarlos de manera coherente en una narración, crea una rúbrica con criterios de evaluación. Le puedo poner inclusive la cantidad de criterios. Aquí yo le voy a poner con 5 criterios de evaluación. Puede ser tan específica que le diga, ponme criterios de fondo, ponme criterios de forma y se los va a desarrollar. No lo voy a hacer tan específico, pero bueno, para que sepan que sí es posible que esto lo haga, ¿sí? Y 3 niveles. 3 niveles de evaluación, ¿sí? Entonces ya le di mi instrucción. Entre más precisa sea la instrucción para la IA, va a ser más eficiente en el desarrollo, ¿sí? Y bueno, como decía la presentación, también le vamos a decir que lo que haga promueva una retroalimentación formativa. Además, que esto permita darle a mis estudiantes una retroalimentación formativa. Entonces, listo. Y aquí tengo un prompt muy sencillo, ¿no? Que me permite a mí que la IA pueda generar esta rúbrica. Entonces, damos clic. Va a comenzar a buscar. Y a partir de ahí nos genera la rúbrica, ¿sí? Aquí nos pone los 3 niveles, logrado, en proceso inicial y la cantidad de puntos. Nos dice, ok, para narración de sucesos autobiográficos te sugiero la selección de sucesos, ¿no? Elige sucesos altamente significativos de su vida. Para organización coherente, organiza los sucesos de manera lógica y coherente. Para detalles y descripción, incluye detalles vívidos y descripciones que enriquecen la narración. Para la reflexión personal, demuestra una reflexión profunda sobre cómo los sucesos han influido en su vida y aprendizaje. Y para el uso del lenguaje, claro, variado y apropiado, para expresar sus ideas, ¿no? En este sentido del uso del lenguaje. La retroalimentación formativa, pues aquí nos dice, ¿no? Identifica las fortalezas, pon las áreas de mejora, dale ejemplos concretos al discutir esta rúbrica, establece metas y genera un proceso de autoevaluación. Entonces, como pueden ver, la verdad es que la IA en este momento nos permite trabajar en muchos sentidos y adelantar muchas de las cosas que tenemos en nuestro trabajo docente, ¿no? O sea, la generación de rúbricas era algo que no es nuevo. Por ejemplo, otras páginas como Rubistar o inclusive buscando en Google, pues nos daba, de acuerdo al producto que teníamos, ya este tipo de rúbricas. Pero el uso de la IA permite que sean mucho más específicas para los contenidos y los PDA, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo generar un instrumento de manera muy, muy sencilla para hacer una evaluación formativa, ¿sí? Obviamente, ahorita les pedimos una rúbrica, pero pueden pensar en muchos otros instrumentos, ¿no? Pueden pensar en una lista de chequeo con estos mismos criterios, pueden pensar en algún formato de observación, ¿no? Para trabajar el PDA, ¿no? Etcétera. Y se pueden ayudar perfectamente la herramienta dándole las instrucciones precisas para que esto ocurra de manera mucho más eficiente, ¿sí? Bueno, pues la primera parte del ejercicio, pues es esto. Espero que me hayan seguido, que hayan ustedes también logrado hacer este ejercicio como tal y, bueno, que hayan podido realizar esta rúbrica. La rúbrica, yo les voy a pedir que por ahí la tengan a la mano, porque la siguiente parte que vamos a trabajar va a pedir que hagamos uso de ella. Les decía que había 2 actividades, ¿no? Entonces, la segunda actividad, pues sí va a pedir que puedan hacer uso de esta rúbrica para hacer el cierre de la actividad como tal, ¿sí? Muy bien, entonces voy a regresar a la pantalla de la presentación. Regálenme un momentito. Y entonces continuamos. Vamos entonces ahora a hablar, ya le pedimos a estas herramientas digitales que nos ayudaran con este instrumento de evaluación, pero ahora le vamos a pedir también no a estas herramientas, sino ahora lo que vamos a hacer es cómo tendríamos que realizar el proceso de retroalimentación, ¿sí? Les decía que ese es un elemento importantísimo, ¿no? O sea, la verdad es que la generación de instrumentos de evaluación en este momento ya lo puede hacer la IA sin problema. Pero el asunto de la retroalimentación es un asunto que todavía nos corresponde a nosotros como docentes. Ahí sí no hay como atajos para realizarlo. Es desde el conocimiento que tenemos de nuestros estudiantes y desde ahí poder hacer procesos mucho más claros de trabajo.
Si bien podemos tener, y ahorita vamos a ver algunos elementos que nos permitan hacer esto de manera mucho más oportuna, es importante decir que esto sí es un trabajo que nos corresponde a nosotros durante este proceso de evaluación, ¿sí? Ahora, ¿cómo tendría que ser esta retroalimentación? ¿Cómo le puedo hacer para que mi retroalimentación sea específica? Pues lo primero es eso, tengo que decir muy claramente cuáles son las fortalezas del trabajo que el estudiante me está entregando. De nuevo, si me voy al PDA y al contenido, ¿qué fortalezas tuvo lo que me está dando? ¿Sí? Y lo segundo, ¿qué áreas de mejora tiene ese trabajo que me entrega? Ni todo es perfecto, más bien yo diría, todos los productos que nos entregan nuestros estudiantes, inclusive los que nosotros creamos, son perfectibles. Esa es la lógica de esto, ¿no? Entonces, desde ahí, pues es bueno decir que sí habrá cosas que son muy buenas en los procesos de trabajo de los estudiantes y también que hay áreas de mejora en ese sentido, ¿sí? Lo segundo, vale mucho establecer metas conjuntas, ¿sí? Es decir, que el docente y el estudiante puedan colaborar para fijar objetivos que sean alcanzables. Eso permite también, de nuevo, que el alumno se empodere, que pueda entender cómo va a ser el proceso de trabajo, que este PDA y este contenido que vamos a desarrollar a él le quede claro, a ella le quede claro, y desde ahí podamos fijar objetivos que sean alcanzables en este proceso, ¿sí? Bueno, ¿qué es la retroalimentación? Bueno, la retroalimentación tiene una función formativa en donde tanto el docente como el estudiante pueden conocer el nivel de comprensión de los conocimientos y el nivel de desarrollo de habilidades, destrezas, competencias y logros propios del contenido que estamos viendo, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene la retroalimentación, o sea, por eso es tan importante. ¿De qué otra manera puede saberlo el estudiante? O sea, yo preguntaría, ¿de verdad con el 8 se da cuenta de qué le falta? ¿De verdad con el 7 se da cuenta de qué le falta? ¿De verdad el 10 le dice todas las fortalezas que tuvo? La realidad es que no, o sea, requiere esta parte donde sea la parte formativa del proceso de evaluación, ¿sí? Muy bien. ¿Qué elementos debería tener una retroalimentación efectiva? Bueno, para que la retroalimentación sea efectiva y cumpla con su función, que es mejorar el proceso de aprendizaje, deberá atender 8 elementos básicos, ¿sí? Aquí los voy a decir y luego les voy a dar un ejemplo para que esto quede claro, pero primero debe de personalizar la retroalimentación dirigida al alumno. Decir el nombre del estudiante, Juanito, Pedro, Marta, etcétera, ¿no? Entonces, es lo primero. Segundo, proporcionar palabras que lo incentiven a seguir aprendiendo. Decirle, esto estuvo muy bien, esto estuvo excelente, es incentivarlo para que siga aprendiendo. Resaltar el PDA o contenido que logró alcanzar, ¿sí? Mencionar con claridad y puntualidad las observaciones y las áreas de mejora de esa actividad que le estoy dando. Si es necesario, yo tendría que darle más indicaciones para la corrección de la tarea o de la actividad que le estoy diciendo. Digo, si no me parece a mí que cumplió con los criterios que le solicité, pues lo lógico en la retroalimentación es decirle qué le hace falta, qué más puede trabajar y qué más puede desarrollar. En la retroalimentación se tiene que mencionar la importancia que tiene la realización de la actividad para su formación académica, ¿sí? Es decir, en qué ayuda, qué es lo que genera, qué es lo que permite esta actividad como tal. Los comentarios realizados en la retroalimentación como experto en el tema que le pueden dar mayor conocimiento a mi alumno, ¿sí? Es decir, de dónde más puede sacar datos, dónde más puede profundizar, dónde más puede conocer sobre el tema es importante. Y por último, la despedida, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir un ejemplo que nos permita revisar estos pasos, ¿sí? Primer paso, personalizar la retroalimentación dirigida al alumno. Hola Luis, buenos días. Sencillo, ¿verdad? O sea, muy sencillo. Hola Luis, buenos días. Saludar es lo esencial. Segundo, proporcionar palabras que lo incentiven. Agradezco la dedicación y esfuerzos realizados en esta tarea, ¿sí? Entonces, ese es un segundo elemento. Te agradezco, te incentivo, te agradezco por este esfuerzo que has hecho para poder realizar la actividad que te estoy dejando. Resaltar el PDA o el contenido. Revisando la actividad entregada, observo que realizaste un buen análisis de la lectura propuesta en la clase, ya que identificas las ideas principales y secundarias del cuento. Observo que las adivinanzas y los chistes son muy creativos. Entonces le digo muy claro qué elementos son los que sí ha conseguido. Menciono también con claridad las áreas de mejora que tiene el trabajo que ha hecho. Sin embargo, cuando mencionas las adivinanzas, le faltan los signos ortográficos.
Recuerda que es muy importante conocer el uso de la ortografía y aplicarlo. Te recomiendo revisar el archivo que adjunté en el apartado Recursos de Aprendizaje, titulado Los signos de puntuación, ¿no? O te recomiendo revisar tal página de tu libro, o te recomiendo revisar tal otro recurso que ya vimos, ¿sí? Entonces, desde ahí hago la retroalimentación precisa. Si es necesario, envío más indicaciones para la corrección de la tarea, ¿sí? Si es necesario. El punto 5, como pueden ver, si no es necesario, con lo que le dije al inicio es más que suficiente con eso, pero si fuera necesario, se lo expreso. Asimismo, las fuentes de referencia que presentaste están incompletas, ya que mencionaste algunos autores y no colocaste la referencia correspondiente de tu libro, ¿sí? Entonces, le faltó terminar esta parte de las referencias, digo, que a todos nos pasa, hasta a los investigadores nos pasa en ese sentido muchas veces. Entonces, bueno, pues es indicarle eso, ¿sí? Por último, en la retroalimentación se tiene que mencionar la importancia que tiene la realización de la actividad para su formación académica. Luis, esta actividad forma parte de la lección 1, unidad 1, la cual nos permite practicar la elaboración de cuentos, chistes y adivinanzas, desarrollando la habilidad de la redacción, de la lectura comprensiva, de la creatividad, del pensamiento crítico, de la interculturalidad crítica, del pensamiento estético, etcétera. Y aquí le pueden agregar inclusive los ejes, ¿no? Para que le quede muy claro por qué es importante esto que está trabajando, ¿sí? 7, los comentarios realizados en la retroalimentación como experto en los alumnos, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, te comparto que los signos de admiración o exclamación se utilizan para indicar asombro, sorpresa, alegría. Puedes utilizarlo cuando redacte los diálogos de los personajes del cuento, ¿sí? Y por último, la despedida. Estaré pendiente de la entrega de tus actividades y recuerda que cualquier duda puedes enviarla a través del correo institucional. Te deseo un lindo día. Atentamente, Miss Karen, ¿sí? Muy bien, entonces, como pueden ver, estos 8 pasos en el ejemplo fueron desarrollados. En la práctica, probablemente algunos de ellos iremos viendo que los podemos hacer de manera mucho más sencilla, pero en lo que nos vamos acostumbrando, este es un proceso de retroalimentación completo que nos permite trabajar con nuestros estudiantes un reforzamiento adecuado que sea formativo para ellos, ¿no? Que de verdad les diga qué están haciendo bien, cómo pueden mejorar, dónde hay más recursos para que puedan aprender, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a la hora de desarrollar el trabajo con nuestros estudiantes. Entonces, desde aquí, vamos entonces ahora a realizar la actividad de práctica 2, ¿sí? La actividad de práctica 2 tiene que ver con la planificación de su retroalimentación. Para hacerlo, entonces vamos a crear una estrategia de retroalimentación a partir de la retroalimentación personalizada de la rúbrica que hicimos con la IA, ¿sí? Es decir, en este momento van a retomar la rúbrica que trabajaron, ¿sí? Y ahora van a definir los pasos para ofrecer una retroalimentación integral a uno de sus estudiantes. Piensen ahorita, de acuerdo a la rúbrica que generaron, probablemente es un PDA que van a trabajar próximamente, y piensen ahora sí en un alumno concreto, ¿sí? Supongan que ya les entregó un producto de aprendizaje o que ya cumplió con este PDA, y entonces imagínense cómo le harían la retroalimentación, ¿sí? A partir de la rúbrica, cómo generarían el proceso de retroalimentación. Entonces, voy a regresar la presentación a estos 8 pasos para que los tengan ahí de referencia y vamos a dejar un momento para que ahorita puedan pensar en cómo hacerlo, ¿sí? Mientras lo están construyendo, si alguno va teniendo preguntas, dudas, pues las pueden ir expresando para irlas atendiendo en el desarrollo de la plática, con todo gusto. Pero entonces, mientras vamos haciendo el ejercicio práctico. Pero más bien son comentarios. Ok. Son comentarios también. Ok, nos van a cerrar la transmisión. Sí, sí. ¿Qué te digo? Entonces, bueno, en lo que van construyendo, si tuvieran comentarios, si tuvieran preguntas, pues con todo gusto los vamos escuchando, ¿sí? Perplexity sí es una aplicación gratuita, tiene una versión Pro exactamente igual que ChatGPT y la versión Pro pues obviamente tiene mayores elementos para poderla trabajar y para poderla implementar, ¿sí?
pero la versión gratuita les hace esto también de manera así de sencilla como se las mostré. Entonces, sin ningún problema también se los genera, ¿sí? Por aquí preguntan, ¿cuál es la forma correcta de aplicar evaluación formativa a grupos de 40 alumnos? Qué buena pregunta, ¿no? Ciertamente este proceso de evaluación es complejo cuando tenemos grupos grandes. Lo primero es, y me da gusto que lo hagan porque fue algo que se me pasó en la plática, de repente creemos que el aprendizaje es igual a muchos productos, ¿sí? Es decir, que hagan cuadernos, que entreguen muchas tareas, que hagan muchas lecturas, etcétera. Y eso no es cierto. O sea, la verdad es que el proceso de aprendizaje se puede hacer con productos de aprendizaje bien concretos. Yo le diría, profesor, al trimestre puede generar 2, 3 productos de aprendizaje muy buenos para su asignatura y con eso perfectamente puede evaluar a los 40 estudiantes. Y entonces el proceso de retroalimentación será más sencillo para todos. Es curioso, pero cuando uno trabaja con grupos grandes, en este proceso de retroalimentarlos también se da cuenta que las deficiencias en algunos casos son compartidas, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando doy clases en licenciatura, yo me he encontrado que muchas veces los problemas tienen que ver con la redacción, los problemas tienen que ver con cómo citar y cómo referenciar trabajos, los problemas tienen que ver con la argumentación. Y entonces desde ahí van mis comentarios de mejora, ¿no? Esto ayuda para que sí tenga uno una base para después hacer los comentarios de manera mucho más eficiente. En algunos casos, incluso yo he aplicado este proceso de retroalimentación con los mejores trabajos para que los alumnos en general tengan como una guía de cómo poder trabajar desde la experiencia adecuada de un producto que yo estoy esperando y que les sirve como ejemplo para después rehacer el suyo, ¿sí? Entonces, también la retroalimentación puede ser grupal sin ningún problema. No se podría retroalimentar todo. Bueno, ahorita no alcanzo a entender esa pregunta, pero bueno, ahorita si la aclaran, con todo gusto. Sí, la pregunta que me hace Ana Cristina, ciertamente los 8 pasos, como les comentaba, conforme uno va agarrando experiencia, los va haciendo, ¿sí? Yo he dado cursos a docentes, donde tengo grupos de 40, 45 docentes, donde son los productos mucho más complejos, y hago los 8 pasos del proceso de retroalimentación, ¿sí? O sea, si me preguntan, ¿se puede? Sí, sí se puede, ¿sí? Interesante y laborioso, de nuevo, es agarrar experiencia y ya, ¿sí? Rúbricas generadas con IA, sí, sí es posible y vale la pena de repente utilizarla. Ok, sí, ¿cómo se realiza la evaluación formativa en un grupo de CAN? Niños con discapacidad y de preescolar. Esa es una excelente pregunta, ¿no? Digo, hasta para la herramienta es muy interesante. Bueno, primero, ahí sí tendremos que hacer esto que llamamos adecuaciones razonadas, ¿no? Primero el proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, de acuerdo a la discapacidad, bueno, más que discapacidad, de acuerdo a la barrera de aprendizaje que el niño tenga, tendremos que ver desde dónde tenemos que hacer estas adecuaciones didácticas. Eso significaría que también nuestra rúbrica, de entrada este instrumento que les estoy mostrando, tendría que tener esas adecuaciones, ¿no? O sea, habrá procesos que el alumno hará de manera diferente a otro alumno que no tiene esa barrera de aprendizaje, ¿sí? Y en ese sentido, desde ahí puede trabajar. Ahora, cuando hablamos de un espacio de preescolar, obviamente estos pasos así de generales o escritos no se podrán dar, pero sí piensen, por ejemplo, en un producto donde ustedes les pidieron un proyecto en preescolar y le están pidiendo que ellos hagan, por ejemplo, la bandera de México, ¿sí? Yo me preguntaría, ¿ahí cómo generaríamos el proceso de retroalimentación? Desde decirle muy bien, o sea, sería probablemente oral, bueno, no probablemente, el proceso sería oral y sería explicarle al niño, muy bien por el trabajo que has realizado, me parece muy adecuado, la psicomotricidad, bueno, a lo mejor al niño no tanto esta parte de psicomotricidad y demás, pero sí decirle a él lo bien que realizó y qué haría falta para que el producto sea como lo estamos esperando. Pero este proceso de retroalimentación también, como tiene la base de mejorar el aprendizaje, también podemos trabajarla con el padre de familia, ¿no? Y entonces el proceso de retroalimentación también le sirve al papá para ver cómo apoyar este proceso de aprendizaje de su hijo. Esto ayudará también de nuevo a que cuando tengamos al papá en la junta de padres, podamos darle elementos mucho más concretos de retroalimentación sobre el proceso que están llevando sus hijos como tal.
Entonces, bueno, creo que esto lo aclara, ¿no? Al niño es mucho más sencilla, mucho más claro, estuvo bien hecho el producto, qué tiene que hacer para corregirlo, ¿sí? Qué cosas sí aprendió y reconocérselas, y que inclusive él nos puede decir que aprendió, ¿no? Y en el caso de los papás, pues sí hacer una retroalimentación mucho más completa. ¿Cómo hacemos la rúbrica con IA? Bueno, ahí les mostré un ejemplo, les decía, es darle la instrucción, le pueden dar el PDA, bueno, más bien, lo ideal es darle el contenido y el PDA y pedirle que la construya, ¿sí? ¿A quién se le da retroalimentación? Bueno, ya respondí, al niño en la parte del producto muy concreta y en cuestión de las habilidades, pues a los papás. No sé, las preguntas se van un poco repitiendo, pero dejen ver si hay alguna otra que... Sí, claro, en el preescolar omitirían algunos pasos, ¿no? Eso está claro. Entonces, bueno, pues desde aquí, profesor, espero que haya sido útil la plática, que les haya ayudado este taller. Yo la verdad, sé que es muy corto, pero me gustaría que pudiéramos pensar nada más en qué estrategias podemos aplicar en nuestros procesos de evaluación, o sea, qué podemos hacer de manera posterior para que este proceso sea cada vez más constructivo. Recuerden, a final de cuentas es cómo retroalimento y cómo evalúo para generar procesos de aprendizaje y desde ahí pueden hacer las adaptaciones que ustedes crean necesarias, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les pongo algunas referencias que les pueden servir para complementar más esta información. Hay un modelo de evaluación diagnóstica formativa integral de la Comisión Nacional de la Mejora Continua. Por ahí hay otro de la Secretaría de Educación Pública, de la evaluación formativa en la educación media superior, que son los oficiales, y Cruzado y Mesa Human, que los utilicé durante la presentación. Entonces, pues, agradecerles y muy buena tarde a todos y a todas. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, quizá, pues ahora nada más abrimos cámara para que esto sea más, haciendo una teletransportación hasta el staff de la CEMEC. Bueno, estamos aquí y bueno, desde el escenario de Inclusión e Investigación Educativa queremos agradecerte y bueno, a nombre de la Secretaría de Educación Jalisco y del Congreso Recrea Academy 2024, el secretario de Educación del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, agradece y extiende la felicitación a Alejandro Uribe López por esta magnífica ponencia taller. Yo creo que fue una excelente alternativa en la línea en la que hemos estado trabajando de evaluación y tecnologías. Pues fue un increíble taller para cerrar y bueno, pues ahí vemos en el chat las felicitaciones que comparten para usted y por supuesto todas las inquietudes que está dejando este tipo de proyectos para los docentes y bueno, aquí están, esperemos que las sigan compartiendo con la comunidad y bueno, estamos a sus órdenes justamente para seguir generando enlaces. Bueno, pues aquí está tu reconocimiento, Alejandro. Muchísimas gracias. Y desde este espacio también pues te entregamos un personalizador, te brindamos un caluroso aplauso de todo el equipo. Y bueno, pues agradecer también a todos los que estuvieron en línea con nosotros desde el día de ayer, desde estos escenarios y en general en todas las actividades de Recrea Academy 2024. Estamos llegando al cierre de nuestras transmisiones, no sin antes invitarlos a pasar al escenario principal a vivir pues de esta clausura virtual a partir de las 6 de la tarde. Es por ello que, bueno, minutos antes estamos cerrando esta última transmisión, la cerramos con broche de oro, por supuesto, para que pues podamos disfrutar de esta parte, de este cierre también de nuestro Congreso 2024. Nosotros somos el equipo de investigación Recrea, parte de este equipo ahora en Inclusión e Investigación Educativa y bueno, pues esperamos que todos estos trayectos hayan sido de su agrado y bueno, les dejen mucho significado y herramientas útiles. Bien. Muchas gracias por participar con nosotros y pues siempre nos quedamos con ganas de un poquito más, ¿verdad, Alejandro? ¿Tienes alguna red social donde te podamos buscar? Sí, claro, tengo mi red social en Facebook, me pueden encontrar como Alejandro Uribe López. Por ahí también dentro de las páginas de Recrea están mis redes oficiales, tengo en Facebook, tengo en Instagram y tengo en X, Twitter antes, ahora X, y bueno, por ahí me pueden seguir con todo gusto.
Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros acompañándonos en este canal y los invitamos, como mi compañero ya lo dijo, a la clausura. Muchas gracias y hasta luego.